3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Creo que todos, o por lo menos la mayoría de quienes habitamos en esta parte del mundo que los historiadores y pensadores denominan Occidente, hemos oído de la historia de Jesús de Nazaret, que en los momentos durante los que estaba siendo juzgado y condenado por el Sanedrín de los judíos, quienes le pedían al gobernador romano Poncio Pilatos que crucificara a Jesús, hubo un instante en el que Pilatos le preguntó al Nazareno: ¿y qué es la verdad? Pero Jesús no respondió. ¿Qué creen ustedes que hay en el silencio de Jesús? ¿Por qué la respuesta del Cristo a la pregunta de qué es la verdad fue la ausencia de palabras, la omisión de una respuesta verbal? ¿Será que ese silencio significa lo mismo ante cualquier persona que ante el gobernador de un reino? Varias interpretaciones encontrará un buscador en Internet y todas parecerán llevarlo a lo mismo: que la verdad política de Pilatos no podría entender la verdad espiritual del Nazareno, y que con su silencio Jesús solo demostraba su inocencia, pero ésta no le importaba, porque no le convenía al interés político en aquel momento. ¿No creen ustedes de pronto que Jesús guardó silencio simplemente porque comprendió que la inferioridad del ego humano no podría comprender la verdad? Porque el Nazareno era un hombre justo. Tal vez se dio cuenta de que la verdad demolería el poder humano, y como humano el poder político, y quizás tuvo compasión. No era el momento de que el poder humano entendiera su pequeñez. Ya llegaría la hora de que el poder de los hombres cayera en la cuenta de que podía crucificar el cuerpo de Jesús, pero no su palabra, no su mensaje, no su espíritu. Los sacerdotes judíos y los romanos de entonces, bueno, también los de ahora, obtendrían el cadáver del Nazareno, pero no su obediencia, no su rendición, y mucho menos su verdad. Quizás fue lo más simple que el Cristo habló, pero nadie oyó. Si uno lee y oye lo escrito, encuentra que habló del amor a los otros tanto como el amor a Dios. Y este amor, por natural definición, contiene el bien, lo que siempre entendimos y aún hoy entendemos como el bien, cuya existencia tiene sentido porque existe su opuesto, el mal. Tal vez la verdad que el Nazareno no reveló a Pilatos esté en el espacio que separa esas dos palabras. Y el único a quien podríamos preguntarle qué verdad es esa es Jesús, pero él fue crucificado hace un poco más de 2000 años. Ahora, es preciso no olvidar que la humanidad,
movida por los deseos, la ambición, los intereses, el poder, ha acomodado los conceptos de bien y de mal a sus conveniencias. Existe una suerte de acertijo sobre la verdad y la mentira. En cierto punto, un camino se parte en dos, y en cada entrada de los dos nuevos caminos hay un hombre, uno de los cuales dice la verdad y el otro dice la mentira. Cualquier caminante que llegue a ese punto sabe eso, pero ignora cuál dice la verdad y cuál es el mentiroso. Uno de los caminos conduce a un pueblo donde matan al forastero que llegue por allá. En el otro pueblo dejan vivir al extraño, lo acogen y le ayudan. El asunto a resolver entonces es cuál es la pregunta para saber cuál es el camino que lleva al pueblo donde matan y cuál el que lleva al pueblo donde no lo hacen. Entonces, si preguntas a ambos hombres, ¿este es el camino que lleva al pueblo bueno? Los dos te responderán que sí, pues uno de ellos dice la verdad y el otro miente. Si les preguntas, ¿cuál es el camino que lleva al pueblo malo? Ambos te responderán, este no, es el otro. Si preguntas, señalando hacia uno de los caminos, ese es el camino del pueblo malo, ¿verdad? El uno te contestará que sí, el otro que no, pero ¿cuál de ellos dice la verdad? ¿Cuál es entonces la pregunta? Si partimos de que el caminante busca el pueblo del bien, porque él no quiere morir asesinado. Muchos ya pueden conocer el acertijo y su respuesta. Quizás algunas mentes alcancen a saberla en breve o ya mismo. Otros se quedarán pensando. Yo no la tengo, pero propondría que pensemos para hallarla en el amor y quizás el acertijo que solo es un juego de tertulia doméstica nos acerque a la sorpresa de descubrir que es el amor el que podría darnos la pregunta. Una pregunta en la que ya está servida la verdad, la que contuvo el silencio de Jesús de Nazaret ante el gobernador Pilatos. Bien, el debate humano sobre la verdad y la mentira, lo falso y lo verdadero, es milenario. La pregunta por la verdad ha significado la búsqueda eterna del ser humano. Ha pasado de generación a generación, herencia tras herencia. Pero la respuesta sigue estando en el silencio del Nazareno ante Pilatos. Por cierto, ¿no les parece a ustedes que quienes más usan la palabra verdad son los mentirosos? ¿Y que son ellos mismos los que más protestan contra la mentira? Es curioso. Pareciera que no hay anhelo mayor que el de descubrir la verdad. Y pareciera también que no hay miedo más grande que el de encontrarla. Pero, ¿cuál verdad? Descubrir que lo que nos han enseñado no es o es el aprendizaje equivocado. Saber que el amigo en quien más confiabas fue quien causó tu divorcio para convertirse en el amante de tu exmujer.
De ser los casos, ambas verdades causan, la una, terror y confusión, la otra, desilusión y dolor. Pero si es la verdad, ¿no te ofrece en cuanto verdad la liberación de un engaño? ¿No quedas libre de la manipulación de la mentira? Pero es que el orgullo herido duele, replicarás ante el caso del amigo traidor. Claro que duele, pero el problema no es el orgullo. El problema es tu manejo del orgullo. Si te vengas y matas al traidor, irás a prisión. Eso no hará que tu mujer vuelva. Tendrás que cavar 2 tumbas. ¿No crees que si vos sos la verdad, que si la verdad es individual e íntima, ninguna mentira podrá sobre vos? Si vos sos tu verdad, vos manejarás el orgullo, no él a vos. Porque siento que la vida y la realidad nos dan constantes señales. Y porque siento que eso que siento es genuino, tengo para mí que la verdad es como Dios. Quiero decir, individual y por lo tanto única e íntima. No existe la verdad pública ni colectiva, mucho menos masiva. Cada quien es su verdad, cada ser es la verdad. El novelista francés André Maurois nos dirá, solo hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa. Es decir, relativa en cuanto creamos que es pública y colectiva. Pero si la verdad es personal y única, ¿no les parece a ustedes que, por ejemplo, una relación amorosa de pareja que llamamos es la relación de 2 verdades? Ahora, entre esas 2 verdades suele instalarse un señor que por naturaleza es duro e irreductible, egoísta y obstinado. Se llama el ego, maestro de la soberbia y de la mentira. Si las 2 verdades que dicen amarse no encuentran puntos comunes, y si el amor que dicen tenerse es incapaz de comprender los puntos no comunes, esa relación amorosa de parejas se destruye, e incluso pueden destruirse el uno al otro. Aunque, claro, muchos conviven durante años imponiendo lo conveniente sobre lo verdadero. En consecuencia, nunca son libres, y el amor los ignora. Y terminará sobre ellos la sentencia del refrán. La mentira y la soga, cuanto más estiran, más ahogan. Hay un oficio que fundamenta su existencia en la necesidad de la sociedad de estar informada. Me refiero al periodismo, profesión que justifica su oficio con el argumento de la verdad. Y claro, es lo que espera el público del servicio público de información, que ésta sea verdadera, así como el usuario del acueducto espera no solo el agua, sino agua limpia, potable. En periodismo, la verdad está sujeta a los hechos y al derecho del público a estar informado. De acuerdo con la ética de este oficio, el derecho a la información y la libertad de prensa caminan por el mismo andén, pero el derecho a la información prevalece sobre la libertad de opinión. Es más, existen 2 aún mayores: el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre.
Va contra el rigor del periodismo informar sobre alguien señalándolo culpable de algún delito sin el sustento de un fallo judicial. Y van contra ese rigor la suposición y la conjetura y la invasión de la vida privada. La verdad periodística es circunstancial. Está sujeta no solo a rigores éticos, sino jurídicos y a la objetiva realidad. Pero, como decían las abuelas, el diablo es puerco, mijo. Lo decían con gestos que hacían pensar en lo que por suceder tantas veces suele escapar a toda forma de control. ¿No creen ustedes que lo infortunado de la verdad periodística es que tal verdad, en los tiempos que corren, tiende a convertirse en acertijo de negocio, que satisface más la novelería del público que el interés público? La verdad no tiene garantía. Ella simplemente es la verdad. Y quizás, por el hecho de serlo, es también garantía. Tal vez no necesita que la garantice nadie. Ella es su propia garantía. Pero, ¿cuál verdad? Cada quien puede saberla. Cada hombre, cada mujer están ante la oportunidad de saberlo. Basta con mirar a su alrededor y saber que es un alrededor único, íntimo, irrepetible. Bueno, tal vez pocos han despertado, o quizás mucha verdad ya está suelta. Puede ser que muchas personas se hayan dado cuenta de que cada quien es la verdad porque alguna luz o golpe o caída causó la sacudida que abre la puerta para ver que no hay verdad colectiva y pública, que lo que consideramos verdad pública solo es información que cada quien asimila desde su propia luz, su propia sensibilidad y sus propios anhelos, e incluso desde sus propios miedos. Como todo organismo vivo, sus células solo asimilan lo que las alimenta, lo demás es desechado. Justo hoy, virtud de la tecnología cibernética, se descargan sobre los usuarios, que ya no ciudadanos, avalanchas de información con ropajes de verdad, y contradichas en extremo unas frente a otras, lo que oscurece la verdad hoy aún más que en los tiempos de los años oscuros, la llamada Edad Media, 1000 años en los que saber era pecado mortal. Hoy es tanta la información, tan diversa y tan opuesta, que ésta podría llamarse la edad del laberinto, cuyo fin no sería el día en el que la verdad ilumine, sino el día en el que la verdad reviente. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. Más que saber de álgebra, química o religión,
¿No sería de mayor provecho saber ser padre, madre, hijo, novio, marido, esposa, hermano, familia?